9 de la mañana, 12 minutos. Seguimos hablando de salud y nos metemos en otros temas porque el 16,7% de los escolares de nuestro país no alcanza el mínimo requerido de sueño y esto tiene una consecuencia sobre su salud y también su actividad cerebral. Un estudio recomienda que la escuela comience más tarde justamente para velar por esta condición. Para conocer los detalles de este trabajo recibimos a su autor, Andrés Olivera, quien es licenciado en Ciencias Biológicas, magíster en Políticas Públicas e integrante del Grupo de Investigación de Cronobiología. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se llega a que el 16,7% de los escolares no duerme el mínimo de horas, que es entre 9 y 11, ¿no? Exacto, eso es según las recomendaciones internacionales y generales, ¿no? Para eso quizá partimos de la base de la importancia del sueño, ¿no? Como una función elemental en los seres vivos, pero centrados en realidad en las personas, el sueño, ¿sí? Es sumamente importante para todas las edades, pero específicamente, digamos, en los niños, el sueño cumple funciones, ¿sí? ¿Cómo cuál? Digo, esto pensando en la lógica de que muchas veces podemos interpretar como que el sueño es una pérdida de tiempo, digamos, ¿no? Ese momento hoy en día en agendas cargadas, sino querer perdernos de cosas. Sin embargo, durante el sueño pasan cosas, ¿sí? Y pasan cosas como, por ejemplo, promueve la consolidación de la memoria, lo que son las funciones también ejecutivas, y ocurren procesos también homeostáticos, digamos, internos de regulación. Entonces el sueño es sumamente importante. Y en eso se está viendo que en la población la duración de sueño viene disminuyendo, ¿sí? En términos generales. Y en los todos niños, los estratos, digamos, en todas las edades. sí, ¿o? hay estudios, digamos, rigurosos en la población occidental, en adultos, pero también hay unos niños y adolescentes donde también se ve que la reducción es menor, pero hay una reducción en la duración de sueño. Sí, 2 horas se dice, ¿no? Que 2 horas en ese que decía de ¿no? adultos es más cercano a 1 hora en caso de niños y adolescentes. Pero, como todo, hay poca evidencia sobre el tema. Y eso es uno de los puntos que nos llevó también a hacer esto, de que no teníamos evidencia en nuestro país de cómo duermen nuestros niños. Y la mayoría de las recomendaciones se centran específicamente en eso, ¿no? En cuánto tienen que dormir, lo cual es sumamente importante, pero también es importante en qué momento. Claro, eso te quería preguntar. ¿Son de 9 a 11 horas de un tirón o está distinguido entre, bueno, las horas en la noche y la siesta que puede llegar a dormir durante el día? La siesta ayuda como compensación. No es lo mismo que el dormir en la noche. ¿El ideal serían 9 horas de corrido? El ideal sería, sí, dormir. Biológicamente, nosotros estamos adaptados a un contexto ambiental, ¿sí? En el que nos lleva a que el mejor momento para dormir es la noche y el mejor momento para estar activos es durante el día, ¿sí? Entonces, dormir en la noche es lo recomendable, en este caso. Entonces, ahí lo que veníamos viendo con el grupo en estudios anteriores, vinculados a la línea de investigación de Ignacio Esteban, trabaja en psicología y trabaja específicamente en adolescentes y cómo es la relación entre el sueño y el rendimiento académico. Y en adolescentes ocurre algo particular en esto que decía de en qué momento dormir. En qué momento dormir, así como la duración, va variando también a lo largo de la vida, ¿sí? Cuando somos niños tendemos a dormir más temprano y más horas. En la adolescencia es cuando somos los más tardíos y a medida que vamos envejeciendo vamos de vuelta volviéndonos más tempraneros. Entonces, en la adolescencia, que es cuando más tardío estamos, ocurre también que hay grandes presiones a nuestro reloj biológico desde el punto del reloj social, Claro, que es, por ejemplo, levantarse temprano para ir a estudiar. levantarse extremadamente temprano para ir Y el a estudiar. adolescente tiende a acostarse tarde, ¿no? Más Pero allá por del eso que ritmo de cada vemos, uno. exacto, en eso que vemos naturalmente. Y eso es lo que se llama como la tormenta perfecta y lo que venía estudiando el grupo de investigación aquí en adolescentes, donde no solo venía estudiando, sino que han sido los registros de adolescentes más tardíos del mundo. Y eso no es menor. Y eso nos llevó a preguntarnos, bueno, esto que está pasando, estamos viendo en los adolescentes, ¿qué origen tiene? ¿Cómo es en nuestros niños? ¿Lo vemos igual? ¿No lo vemos igual? Y a su vez también desde la importancia de abarcar esta problemática desde que son niños, ¿no? Ahí está. ¿Y en qué se traduce toda esta problemática por los adolescentes? Decimos, bueno, vamos en contra de lo biológico, ¿no? Ese reloj biológico, pero en los niños, ¿en qué se va traduciendo toda esta realidad del déficit de sueño, del ir tal vez acostándonos más tarde?
más distracciones, los celulares, digo, nos pasa a nosotros de adultos que de repente nos ponemos a mirar una cosa, nos enganchamos con otra y otra y otra, y capaz que te pasó una hora y no te diste cuenta. ¿Cómo se ve reflejado en los niños eso? Lo que muestra la evidencia es que tanto el déficit de sueño, ¿sí?, que es la reducción en la duración, dormir menos de lo recomendado, o lo que se llama el desajuste, el jet lag social, que es así como cuando viajamos y nos movemos a otro uso horario. Sí. El jet lag social es eso, ¿no? Esa diferencia entre el reloj biológico, cuándo debería dormirme, despertarme, y la imposición social que hace que yo esté desajustado. Y esas dos cosas, la duración y el desajuste, tienen efectos están relacionados con la obesidad, con trastornos del humor, y ánimo y depresión, a su vez también con rendimiento académico. Entonces tiene efectos, y eso especialmente en la infancia, que es un momento de desarrollo pleno, puede tener y tiene consecuencias a largo plazo. Por eso es importante también abarcarlo de esta perspectiva. Y ahí una cosa que lo que vemos, y centrándonos en lo que vemos cosas que se ven en el resto del mundo, y es que hay niveles de déficit de sueño en la población infantil, ¿no? En nuestro caso, como ustedes decían, en general es ese 16% que tiene déficit en la semana. En realidad, en general, en el promedio semanal, es un 14% de los niños. Baja un poquito porque los fines de semana se compensa. Los fines de semana se compensa eso, exactamente. Los fines de semana tienden a dormir más. Y de ahí viene la pauta que es justamente la no imposición del fin de semana de madrugar hace que se pueda tener más horas de sueño. Y de ahí viene la recomendación de que las clases comiencen más tarde, como por ejemplo 8:30. Bueno, sí. Se tiende naturalmente, por supuesto, como dijiste, no tener la presión de la agenda. El fin de semana se tiende a dormir más, ¿no? La recomendación específicamente del horario, en realidad, y esto creo que es importante englobarla en un contexto de eso, no es la única solución, ¿sí? Sino que en este estudio, digamos, viendo que nuestros niños, si bien están durmiendo dentro de lo que está en el resto de las poblaciones, eso no quiere decir que sea bueno, porque tenemos niños con déficit de sueño. Particularmente el turno está siendo un factor determinante y está siendo el factor más determinante en este caso. Eso quiere decir que los niños que van en la mañana tienen mucho mayor probabilidad de tener déficit de sueño y desajuste con el reloj biológico que los que van a la tarde, ¿sí? Entonces, viendo esas dos cosas, es importante cuestionarnos el tema de los turnos. Así como pasa también en los adolescentes, se ve que pasa también en los niños. Entonces, en un cúmulo de recomendaciones, es sumamente importante, primero, por un lado, empezar a considerar estos conceptos cronobiológicos, ¿no? En el sistema de salud, incorporarlo, en saber, bueno, cómo es el sueño, pero no solo si está durmiendo más, menos de 8 horas, sino cómo está durmiendo, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, y a su vez también... ¿Cómo se duerme, no? Si mirando una pantalla o... Exacto, ese es otro de los temas, porque así como decía, también hay medidas objetivas donde se puede medir cómo duerme ese niño, y también, por otro lado, promover lo que son buenas prácticas y buenos hábitos, como por ejemplo el uso de pantallas antes de dormir, como decías vos, que influye directamente, porque la luz, y sobre todo la luz, lo llama la luz blanca, tiene efecto directo y suprime la hormona del sueño, la melatonina. Entonces, eso hace que el sueño se retrase. Le diga a tu cerebro, es de día todavía. Tema igual para los tiempos que corren, ¿no? Sí, exactamente. Yo justamente quería como no dejar de que nos dieras recomendaciones. Yo soy madre de un niño de 9 años, va 8 horas a la escuela, después tiene fútbol, otro día natación, ¿no? Deportes, todo muy sano, pero claro, muchas veces llegamos a casa sobre las 8 de la noche. Y ahí hay todo para hacer, desde jugar un poquito la Nintendo, desde ver algo lindo, desde cenar, leer, claro, y la vida conspira contra esto que vos decís, porque es difícil acostarse antes de las 10:30 de la noche con todo ese cúmulo de actividades, ¿no? Y los papás trabajamos mucho también, entonces no es que podríamos que fuera 4 horas, ¿no? Es más, la tendencia es que los niños vayan de 6 a 8 horas a la escuela. ¿Qué recomendaciones se puede hacer en la vida actual de hoy para justamente, bueno, por lo menos mover algunos hilos para priorizar ese sueño reparador tan importante? Perfecto. En eso que decís,
y es tal cual, ¿no? Debemos replantearnos el hecho de las agendas y de si llevamos a nuestros niños a nuestras agendas también, ¿no? Esas agendas cargadas, como vos decís. Porque esto del sueño nosotros lo vimos al poder incorporar en la encuesta longitudinal de nutrición, desarrollo infantil, salud, que es una encuesta, digamos, de panel que es representativa de todo el país, incorporamos un cuestionario específico para saber estos temas del sueño. Y ahí, por ejemplo, hay cuestionarios de alimentación y hay cuestionarios de actividad física, pero están preguntados de una forma de si hace actividad física, cuántos días a la semana y no en qué momento, lo cual es sumamente importante para comprender esto de los hábitos y la agenda cargada que tienen nuestros niños o no. Entonces, ahí primero hay una recomendación de incorporar esto también en las encuestas, es decir, en qué momento del día hace ejercicio, más allá de cuántas horas y cuántos días. Lo mismo con la alimentación, en qué momento se alimenta. Eso es también un marcador de nuestro reloj, en qué momento nos alimentamos. Y particularmente en nuestro país la cena también es relativamente tardía, ¿no? Entonces, por ahí van recomendaciones de inclusión en las encuestas. Como decía, a nivel del sistema de salud, incorporar más estos conceptos que están bastante superficiales y después promover lo que son los hábitos, como decía, el establecer rutinas fijas, el no exponer a las pantallas en la noche, el estar expuestos a la luz natural durante el día, ¿sí? Y generar esto que es sumamente importante para, yendo a nuestros ancestros y es nuestra biología, hoy en día sigue siendo bajo la misma fundamentos, que es estar expuestos a la luz durante el día y no luz durante la noche. Entonces, minimizarlo, eso es sumamente importante. Las luces, por ejemplo, la luz, que es el marcador principal de nuestros ritmos, viene siendo el mayor disruptor también cuando se introdujo y también cuando se introdujo las luces LED, porque dieron mucha potencia con muy bajo consumo y una luz muy blanca. Hoy en día las luces LED pueden ser nuestros mejores aliados porque tienen posibilidad de cambiar el espectro y hacer luces bien cálidas, bajar la intensidad. Y eso es un componente con el que también tenemos que jugar en nuestros hogares, que es donde estamos, pero también a nivel de los espacios públicos para ir promoviendo esos cambios, ¿no? Es importante desde digamos, promover campañas de difusión y llevar el tema a la mesa. Porque, por ejemplo, en el plan de atención a primera infancia, el que está público hoy en día, es el que fue del 2016 al 2020. Si buscamos la palabra sueño aparece una sola vez vinculado al nombre de un CAIF y la palabra dormir no aparece. Eso no quiere decir, y yo con certeza sé que no quiere decir que quienes lo hicieron, que son profesionales realmente, no le den importancia al sueño, sino que el sueño de por sí todavía en la sociedad no tiene esa relevancia, estar considerado como un problema, como que tenemos un problema, que es parte de lo que queremos mostrar desde el Grupo Cronobiología. No es tan así. Esta función que es esencial se está viendo que la sociedad no lo está considerando como tal. Claro, y ahí es donde es tenemos que actuar de de vagancia, de no tener ganas de estar activo, ¿no? Me parece que va más asociado siempre el dormir mucho a toda esa concepción peyorativa, ¿no? Totalmente, sí, el perder el tiempo, digamos, en cierta forma. Está. Cuando yo decía eso, es sumamente que en la noche el dormir es esencial, es una función esencial. Por lo tanto, y solo puede ocurrir en ese momento. Si ocurre en otro momento, el resto de los procesos que yo decía antes de la consolidación de la memoria y eso no van a cumplirse como tal, porque nuestro organismo, si dormimos de día, nos va a estar diciendo es de día y estamos confundiendo nuestro organismo con el resto de las actividades. Entonces, es sumamente importante que ocurra en ese momento. Este informe habla de niños. Sí. Anteriormente lo hicieron con adolescentes, que desencadenó en este interés, ¿no? A ver qué pasaba con la infancia, digamos, o primera infancia. ¿Qué pasa con los adultos en nuestro país? ¿Hay datos, hay registros respecto a lo que está pasando? Adultos... Porque me imagino que los estados de ánimo tiene que afectar, en los rendimientos también. Sí, sí hay trabajos a nivel, digamos, internacional, hay mucha literatura sobre eso. Porque dentro de los ritmos biológicos, el sueño es, digamos, la vedette, ¿no? Para decirlo de alguna forma, o el vedette. Entonces, eso ha hecho que bueno, a nivel de literatura internacional tenemos mucho conocimiento sobre eso, de que la falta de sueño o el desajuste del reloj
está, como decía, sumamente relacionado a obesidad, depresión, a su vez también menor desempeño laboral, accidentes de tránsito, también vinculados a lo que son dormir poco. Pero en nuestro país específicamente, en adultos no tenemos, sí tenemos en población jóvenes de 20 y tantos años, de población, digamos, universitaria, y también en un estudio que se hizo el año pasado sobre bailarines y cómo afecta también los ritmos, los turnos de entrenamiento sobre el reloj biológico, porque la actividad física también es un marcador, así como vos decías, ¿no? Que en nuestro país también tenemos que llevar esa discusión, por ejemplo, el fútbol infantil. Generalidad, es decir, ¿conviene más hacer ejercicio en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿O depende de la persona? Porque cada persona tiene su característica, recién lo veíamos en las imágenes, ¿no? El que tiene el ritmo búho, el ritmo alondra, que se le llama, ¿no? El que es más mañanero, el que disfruta más de la noche. Se activa más, quiero decir, no es que disfrute más. Sí, totalmente. Es que esa persona tiene preferencia en hacerlo, ¿no? Digo, la biología lo lleva a estar más adaptado a ese momento. Si bien hay diferencias entre las personas, hay curvas generales, ¿no? Y en esto, la actividad física, por ejemplo, lo que es resistencia, fuerza, que está vinculado, que está potenciado, por ejemplo, por nuestro ritmo cardíaco, nuestra temperatura corporal, la temperatura corporal desciende en las tardes, ¿sí? O sea que en ese momento es donde nuestro organismo está potencialmente más preparado o puede tener mejor desempeño. ¿Sí? ¿Tarde que es 5 o 6 de la tarde? Entre las 4 y las 6 de la tarde, por ahí es donde empieza. Es el mejor momento para hacer ejercicios intensos, por ejemplo, de fuerza. Es donde, por nuestra biología, podríamos tener mejor desempeño. ¿Sí? Eso no quiere decir de que si practicamos siempre a la misma hora no nos vaya a ir bien o no podamos mejorar, pero sí de que sería el mejor momento. Y a su vez, lo que se sabe es que también es un marcador de nuestros ritmos. Entonces, como por ejemplo este estudio en bailarinas, donde se ve que, bueno, los que tienen esa fuerte actividad física en la mañana, su cronotipo o sus preferencias y su sueño se desplaza más tempranero que los que tienen actividad física más en la tarde, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de los niños, también es importante, porque nosotros tenemos casi en torno a 300.000 niños que van a practicar de noche, prácticamente, ¿no? Como vos decías, el baby fútbol es de noche, no solo que es de noche, sino también están expuestos a luces, ¿no? Y hoy en día se está cambiando mucho a luces LED, y eso básicamente también responde a esa pregunta de los turnos, porque si las prácticas las pones en la mañana, dejas afuera los del turno de la tarde, si lo pones muy temprano, dejas afuera los de la tarde. Sigamos así. Y entonces, no, eso es lo que planteamos. Primero, tratar de establecer esta discusión en torno a lo que son los hábitos, nuestras agendas y el tema de los turnos, ¿sí? Porque particularmente esa recomendación de llevar el inicio escolar, atrasarlo media hora, responde a que cuando vemos de los niños que van en la mañana, ¿sí? En este estudio, aquellos que entran 8:30, o sea, media hora más tarde, se reduce un 10% de lo que es el déficit de sueño y también se reduce ese desajuste, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más determinante la hora de inicio, digamos, de final del sueño que la hora de inicio, ¿sí? O sea, la diferencia entre los que van de mañana y los que van de tarde, los que van de mañana se acuestan 1 hora más temprano, pero se levantan 2 horas más temprano. Claro. Entonces, esa hora de cuando entran a clase es la que está también marcando y es lo que nosotros pensamos de que se puede traducir mejor a horas de sueño que cambiando la hora de la cena, que es mucho más difícil y es lo que también tratamos de promover, pero eso se hace desde hábitos y tratando de llegar a los hogares para cambiar lo que son los hábitos con respecto al sueño. Bien, creo que de a poquito empezamos a ser más conscientes, ¿no? De la importancia de esto, de cuidar el sueño y bueno, y a ver si cambiamos un poco también el ritmo social, ¿no? Que no sea solo de alguien que esté enloquecido con el tema del sueño. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Cerramos por aquí la entrevista con Andrés Olivera. Ya pasan 31 minutos de las 9 de la mañana.